comunista duro. Y yo creo que eso se ha ido reforzando, el enclave ha ido reforzando eso. Y yo tengo, esto se lo he dicho un día, se lo dije al profesor Guillermo Grenier. Cuando se hacen las encuestas de la FIU, se abandonó una pregunta en la cual ellos preguntaban a aquellos que estuvieran dispuestos a apoyar una intervención militar en Cuba. Y había un grupo grande de personas que estaban dispuestos a quitar el embargo porque decían que no había funcionado, pero que decían que si se autorizaba una invasión militar a Cuba, ellos lo hubieran apoyado. ¿Por qué? Porque esa cultura se convirtió en parte del enclave. Librarse del gobierno cubano a como sea, sin importar el respeto a la soberanía cubana, sin apego a la ley internacional. Hubo hasta un rechazo a la ley internacional porque con la ley internacional la Helms-Burton no se toleraba. Entonces, yo creo que eso hay que mencionarlo también, de que ahí hay una historia que, en la cual tienen complicidad de las autoridades norteamericanas. Ese sector intolerante del anticastrismo, no todos los anticastristas son intolerantes, no todas las personas que se oponen al gobierno cubano lo son, pero ese sector que está dispuesto a hacer todo, a poner una bomba a un locutor de radio y todo eso, gozó de total impunidad y de tratamiento de héroe. Unos años atrás, la doctora María Isabel Alfonso de San Joseph College empezó a recoger firmas contra un homenaje que le había dado en el campus de la Universidad de Miami a Orlando Bosch. Eso no cabe en ningún otro lugar. Hay comunidades en Boston, por ejemplo, que simpatizan con el ejército republicano irlandés, que ha incurrido en prácticas terroristas, y a nadie se le ocurre coger el campus de Harvard o el campus de la Universidad de Boston o el Boston College a meterle un homenaje a un líder que ha estado envuelto en actividades terroristas del IRA, del ejército republicano irlandés. Ahora, ahí eso ha pasado. Ileana Ross, que es una persona que ha tenido votaciones positivas en áreas como los derechos gay y una votación liberal en otras cosas, en el tema del apoyo al terrorismo que ha ocurrido en los propios Estados Unidos, ella fue la que le mandó una carta al presidente Bush contra la opinión del fiscal general para que le dieran el asilo a Orlando Bosch. Entonces, Donna Chalala, la congresista, ella, cuando ocurrió esto que te digo, y la doctora María Isabel Alfonso, y un grupo de académicos de diferentes puntos de vista, porque ahí estaban personas del área cubana de diferentes puntos de vista, desde Jorge Domínguez, Alejandro Lafuente, ahí mismo Lilian Yanes, como es Lilian Bovea, varias personas del mundo académico firmaron esa carta, incluyendo yo, criticando a alumni de la Universidad de Miami, graduado de la Universidad de Miami, criticando que hayan cogido el campo para darle un homenaje a Bosch. Y Donna Chalala ni se dignó a responder. Dijo que eso había sido la explicación que le dieron a la gente del Centro de Estudios Latinoamericanos. Creo que el director en aquel momento era el profesor Ariel Armory, fue que eso fue en un local rentado, que no fue la actividad del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos, sino que fue que ellos rentaron la Casa Bacardí o el lugar de ahí del centro y ahí le metieron el homenaje a Bosch. Ese tipo de cosas costarían políticamente en cualquier lugar, porque, oye, no hay duda, no los estándares de Cuba, en los estándares de los Estados Unidos, tú coges una bazooka y le tiras a un barco polaco anclado en el puerto de Miami, eso es terrorismo. Y el hombre estaba perseguido por eso, se escapó de una fianza. A pesar de todo eso, le pasaron la mano. Entonces, eso que ha creado una identidad ahí que ha sido cultivada. Además, y ya con esto te quiero terminar esta explicación, ¿tú sabes por qué? Por el fondo que se da para la llamada promoción de la democracia. El Fondo para la llamada promoción de la democracia se ha dedicado fondos a cultivar la identidad exiliada cubana. Y cultivar no la identidad exiliada de que son gente que están apoyando a la democracia, cualquiera que sea su resultado, a apoyar la democracia como proceso, sino a cultivar ese tipo de identidad exiliada de extrema derecha, de línea dura. Eso se ha cultivado ahí. El dinero norteamericano ha sido usado para eso. Y la Radio Martí, por ejemplo, ha escrito, se han publicado artículos de excomunistas que ahora trabajan en Radio Martí, donde la emprenden contra las personas que, como tú, como yo y como otros. Por ejemplo, ¿cuál fue la cobertura de Radio Martí
en relación a tu proyección para ser candidata por el distrito, ¿cuál era? El distrito 25, ¿no? Yes. El distrito 25. ¿Cuál fue la proyección? ¿Te le dieron alguna cobertura? Y si te la dieron, te dan una cobertura mala. Mis posiciones anti-embargo, que han sido todas basadas en los valores democráticos y en los intereses nacionales de este país, ellos cogen y de buena a primera, todo que si yo tengo un PRI, que si no sé qué, priquitipácata. Eso es así. Ellos no están ahí para eso. Ellos no están ahí para defender la identidad pro embargo. Ellos están ahí para hablar de que Cuba tenga un esquema más liberal. La discusión en Estados Unidos sobre el embargo es una discusión interna. Diferentes ciudadanos norteamericanos que tenemos diferentes posturas sobre la política de Estados Unidos en Cuba. Mira, ahí en Radio Martí ha habido el antisemitismo típico de todo eso. Tú me preguntas por qué hay ese cubano que vota por Trump sin importarle que es un antisemita. Bueno, busca para que vea que en Radio Martí se ha cultivado una visión anti-Soros, antisemita, conspiranoica, que está allí. En el Herald, esto que hicieron con la publicación de Libre es el último de los escándalos. Es el último de los escándalos. Se ha hecho parte. Mira, ahí dice una persona, Lainer Donet dice que sí, que se te dio cobertura negativa. Mira, tú parece que se te había olvidado o no lo sabía, pero no lo sabía. Hay una persona bueno, no sé si tú eres la que pone los cartelitos, pero el que pone los cartelitos ha puesto uno de una señora. A veces Josh. Hay en los cartelitos que ponen, que yo lo puedo leer, hay una persona que dice que en Radio Martí te dio cobertura negativa a tu campaña electoral. Eso no les toca a ellos. Ellos no tienen que estarse metiendo en la campaña electoral de este país con fondos federales. Eso es subsidiar la campaña del opositor. Que en Radio Martí ellos han criticado a AOC, a Bernie Sanders, y eso es election interference. Ellos no pueden hablar de las elecciones internas de este país. Claro. Por no decirte que hubo un caso de un video que yo vi de un señor que estaba metido en una unidad militar y que lo han transmitido algunos de los influencers, eso, un señor de una unidad militar diciendo, vestido militar, que los militares de ahí estaban con Trump. Óyeme, y es una ilegalidad. Eso es Tú no puedes apoyar a ningún candidato con tu uniforme. Eso es un uniforme. Yo conozco un médico militar, amigo mío, que era casado con una de mis compañeras de estudio en Denver, y él era demócrata. Y un día a mí se me ocurrió decirle, coño, tú quieres cruzar el aisle, el pasillo, y conversar con las personas del otro lado y decirle que los demócratas son fuertes en seguridad. ¿Por qué tú no vas vestido militar? Y él me dijo, ni loco, a mí no se me ocurre eso, me pueden expulsar hasta deshonrosamente de las Fuerzas Armadas. Entonces, sin embargo, por ahí hay un video, Yadira, que no sé si tú lo has visto, de un tipo haciendo todo eso, de toda esa tolerancia, todas esas cosas, coger el dinero, han subsidiado la posición pro embargo, porque cada cosa que se haga para publicar un escrito en Radio Martí a favor del embargo, protegiendo la seguridad cibernética. Mira, para decirte lo más sencillo, yo abro un blog aquí, o tú abres el blog tuyo. Tú tienes que garantizar la seguridad cibernética de tu blog. El gobierno no llega y dice, a mí me gusta la opinión de Yadira y le voy a dar dinero a Yadira para que ella pague el antivirus de proteger su blog. No, ellos tienen todo eso. Ellos tienen todo eso. ¿De quién se lo da? El gobierno americano. Publicaciones de un tal Cartaya, el propio Carlos Alberto Montaner, por ponerte un ejemplo, ha llegado a publicar un artículo en Radio Martí a favor de la independencia de Cataluña. Infórmame, ¿cuándo fue que el gobierno norteamericano tomó una postura a favor de la independencia de Cataluña? A mí no me importa, mire, yo como ciudadano norteamericano, yo quiero que no nos metan en pleitos que no son nuestros. Si eso de apoyar en la independencia de Cataluña le gana adeptos a la posición pro embargo entre los catalanes, o él por las tías de él que eran catalanas, lo que él quiera decir ahí, eso a mí no me importa. Es mis impuestos, los impuestos de todos nosotros, que los están cogiendo para agendas que no tienen nada que ver. Y por último te la pongo, la última de la intransigencia, que justifica o que explica que compatriotas nuestros, que son muy buenas personas, les hayan metido esa indoctrinación por arriba. Al cardenal Ortega, el líder de la Iglesia Católica, que tomó una postura a favor de la liberación de los prisioneros y ha tomado una postura a favor del diálogo entre Cuba y Estados Unidos,
En Radio Martí se le abrió fuego a Cardenal Ortega. ¿Cuándo fue? Yo te pregunto, ¿cuándo fue que el gobierno norteamericano o el Congreso de Estados Unidos aprobó fondos para defender el embargo? No, el Congreso norteamericano aprobó el embargo, pero el embargo es un tema de discusión, el bloqueo es un tema de discusión entre la ciudadanía norteamericana, a discutir en un mercado libre de ideas sin subsidio para los proembargos, pero tampoco sin subsidio para los antiembargos, pero no subsidio para los proembargos. Bueno, pues todos ellos que hablan de la liberación y de sacarte el gobierno de las espaldas, nos han cogido al gobierno, nos lo han puesto arriba de la espalda nuestra, nos meten la mano en el bolsillo, nos sacan el dinero y se lo dan a la posición proembargo. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no es sorprendente. Tú me preguntas, ¿por qué los pobres cubanos, el pobre cubano de Miami hace eso? Incluso a veces cuando se monta en un avión para ir a Camagüey, él se monta en un avión para ir, pero entonces le meten esa cuestión de identidad que no se diferencia mucho del blanco sureño que contaba el presidente Carter en su memoria cuando le dijo, yo no entiendo por qué tú, un blanco sureño, tienes que tener tanta afinidad con el blanco rico para discriminar al negro que tiene tu misma clase social. Y el hombre dijo, y el otro le contestó, si tú no eres mejor que un negro, no eres mejor que nadie. ¿Qué cosa es eso? Le habían llenado la cabeza de que si tú no eres un anticomunista, en este caso el cubano dice, que tú eres un anticomunista rabioso, que cada vez que te digan viva Cuba libre, te salive la de eso, la manera del experimento del perro de Pavlov. Si no eres así, no eres nadie. Cuando en realidad si eres una persona, eres un buen camionero, eres un buen chofer de ambulancia, eres un buen recogedor de chatarra, eres una persona en ti mismo. Tú no tienes que tener esa identidad. Esa identidad, lamentablemente, se la han cultivado. Y se la han cultivado a veces con el dinero nuestro. Demasiadas veces. Y hay que decirlo también, la educación política de mucha gente que viene de Cuba es una educación a veces llena de propaganda, con un sentido crítico en el cual ellos se sacan el software de que le habían... pero sigue el mismo método. El mismo hardware sigue. Como te dije el otro día que dijo Dávila Miguel, llevan en su alma la bayamesa del amar el hombre fuerte. Llevan en su alma la bayamesa de que el que discrepa conmigo es mi enemigo. Llevan en su alma la bayamesa de que Ahí ya estamos de vuelta. Un corte ahí. No sé si se escuchó lo que dije. Llevan en su corazón la bayamesa, ¿no? En su alma, porque esa es una canción que dice, lleva en su alma la bayamesa. Yo no soy buen cantante. Triste recuerdo. Pero eres muy buena analista político. No, es que esa expresión es de Dávila Miguel. Dejó de Dávila Miguel, que él dijo eso de que llevan en su alma la bayamesa de la adoración del hombre fuerte. Que él me lo dijo a mí, yo no sé si se lo he dicho a otra gente, pero yo lo invité al programa de Nuestra América, y cuando le hablé una pregunta más o menos así, él usó esa expresión, que muchos cubanos emigran, pero llevan en su alma la bayamesa. Entonces, cambian el software. Antes eran rabiosamente pro gobierno cubano, y no se les cultivó el sentido crítico en la idea de que pueden apoyar al gobierno cubano en A, B y oponérsele en C, D, E, F. Yo recuerdo compañeros míos, graduados hasta de la Academia Diplomática, que cuando tú les preguntabas de cualquier cosa, entraban en un debate y le decía, yo no estoy de acuerdo con eso, es lo primero que te decía, primero que todo, yo soy un soldado de la revolución. Entonces tú decías, no, primero que todo, tú no eres un soldado de la revolución, primero que todo, tú eres un ciudadano de una república y tú debes tener en el entendido que el comandante jefe es comandante jefe de las Fuerzas Armadas, no es comandante jefe tuyo, tú no eres soldado, tú de una causa, tú lo que tienes que pensar primero como país de ciudadano de la república que eres, y al revés, antes eran soldados, y te lo digo porque yo conozco gente en Miami que son de ese tipo, que yo los conozco, que en asamblea se proyectaban de esa manera, eran antes un soldado de la revolución, y ahora miraron para acá y tienen el mismo hardware de soldados. Ahora son soldados del anticastrismo. Eso es lo que tienen. Ellos les cambian el software, o sea, el software se lo quitan, sí,
el disco, pero el hardware, lo que funciona, la manera de adivinar las cosas sigue siendo una manera Sí, que cuando binaria. tú escuchas las historias y tantas anécdotas de cubanos que tuvieron problemas con personas, ciertos individuos dentro de la isla años atrás, y después estos individuos que le hicieron tanto daño con su radicalismo intransigente antihumano, en muchas ocasiones terminaron haciéndole daño a la revolución, y hoy en día ni están con la revolución nada y están hablando horrores de su propio país, porque no se limitan simplemente a criticar al gobierno, no, llega un punto que ya odian al pueblo de Cuba. Entonces se volcan con un extremismo que tú te quedas así, mira, ¿por qué no guardas silencio y te apartas y vives tu vida natural, normal? Si una persona anónima o algo así, no trates de volcar tu odio a las demás personas, o sea, no trates de que esa enfermedad se riegue, como el super spreader event ese que tuvo Trump ahí con todas esas personas ahí en la Casa Blanca, que hasta la portavoz ha terminado infectada. Mira, hasta podían invitar al vicepresidente Pence, que tiene una especie de postura zen, porque él habla muy calmadito. Es muy interesante que había gente que antes era muy exaltada para defender el gobierno en Cuba y ahora son muy exaltados para abrirle fuego a todo el que quiera una política que no sea la que quiere el enclave autoritario de derecha de Miami. Entonces son lo mismo. ¿Qué podrían hacer? Mira, algo bueno quizás es, por lo menos en lo público, imitar a eso, a esa especie de candidatura zen que tiene Mike Pence, que él habla con calma, tranquilito, a que entonces por lo menos no nos acosarían tanto que cuando llegan y te meten una gritería en cualquier lugar que tú vas, ¿no? No, eso termina siendo muy fatal para nosotros, para nuestro clima. Peor aún cuando pretenden traspasar esas malas costumbres a otras generaciones que no vivieron eso, como cuando tú ves, por ejemplo, cubanos americanos, que en todos los demás aspectos tienen ya una visión más liberal, más tolerante ante la vida, pero entonces, ¿cómo se crea un hogar tan fuertemente anticastrista? Entonces tú ves que son totalmente retrógradas con el asunto cubano. Entonces te queda, bueno, un mínimo de coherencia, o sea, no me estés repitiendo lo que te decía tu tío en un barbecue allá en la sabuesera y entonces con los demás seas totalmente abierto y liberal y quieras lo mejor para Estados Unidos. Bueno, extiende ese amor, esa tolerancia, ese respeto a la soberanía de los cubanos, extiéndeselo a ellos también. Para todos, entonces, nosotros tener un debate, a veces una discusión más cívica, como habías dicho tú que la tuvieron anoche esa gente. Sí, mira, y una última culpita, porque tú me has dicho varios, te he dicho los estructurales. Yo creo que Obama en eso, al final, él hizo cosas muy buenas al cambiar la política hacia Cuba, o tratar de cambiar la política hacia Cuba, pero yo creo que Obama fue mucho más audaz y mucho mejor político con su visión que muchos de los asesores y muchos de los estrategas electorales que él tenía en la Florida, porque le pedían siempre que no se metiera en el tema de la comunidad y todo eso. Mira, el aparato ese que está montado ahí para perpetuar esa identidad de derecha forzada. Mira, siempre va a haber un residuo de derecha porque eso es parte, eso es natural. En un país como este tiene que haber gente de derecha y gente de izquierda. Ahora, la cantidad de dinero que le han metido ahí para reforzar esa identidad de derecha, eso el presidente Obama, por lo menos en sus 2 últimos años, podía haberlo cortado. Y esto es una cosa que quizás Biden y el grupo deben aprender. No se puede cerrar Radio Martí. Pues bueno, si el presidente de los Estados Unidos tiene una postura de que hay que desmantelar el embargo y él es el que nombra a los miembros de la rama ejecutiva, el que sea director de Radio Martí tiene que estar contra el embargo. Si esto es así, porque si es para defender la política de la rama ejecutiva, como ha sido hasta ahora, yo creo que no, porque debería ser acorde al mandato que tiene el Congreso. Pero si se va a jugar por las mismas reglas que la derecha creó, cuando gane el Partido Demócrata, toda esa industria de la botadera de dinero y de coger ese dinero para defender el embargo, debe por lo menos desmontarse. Yo no sé si sería bueno que ahora montemos un Radio Martí anti-embargo, porque yo no sé si eso sería lo correcto en el espíritu de la ley. Pero lo que sí no puede seguir es lo que ocurrió entre 2014 y 2016. Un presidente moviendo el balón, moviendo la política en dirección a desmantelar el embargo y todo un aparato de Radio Martí,
los programas de promoción para la democracia, los websites esos que están pagados, que tienen grants, los influencers que son subcontratistas de contratistas de la USAID y de la NET, y que cogen ese dinero para publicar artículos en defensa del embargo o para acosar a los que nos oponemos al embargo. Todo eso hay que cortarlo, porque eso es dinero que tú le estás dando, regalándole a tu oponente. Y para decirlo con alguna exactitud, esa parte no se planificó bien. Antes de la apertura de 2014, no se planificaron las cosas para que entre 2014, 2015 y 2016 sacara a toda esa gente de esa botella y ponerlo a que se buscaran un trabajo. A lo mejor hay mucha de esa gente que ha vivido del anticastrismo radical, que si tú lo dejas, que llevan 20 años en eso, escribiendo artículos y cosas de esas, que si tú lo dejas sin trabajo por 2 años, se van a buscar un trabajo que no sé, van a escribir sobre modas, van a escribir sobre el teatro en Miami, sobre la cocina, y ahí se van a ganar el dinero más honradamente que de la manera que lo han estado haciendo hasta ahora. Pero lo que sí es inconcebible es que Biden vaya a ganar las elecciones, vaya a tener una agenda de acercamiento con Cuba y que siga permitiendo que como una especie de pork para Miami, de Port Barrel, de lo que se dice recogerle la manteca que queda pegada al barril, sigan viviendo unas cuantas gente de perpetuar esa identidad radical de derecha. Es que, ante todo, es trágico cuando tú ves esta pobre gente gritando que si no, es que hay que detener el comunismo. No, esto es toda una cuestión de la conservación de fortunas que quedan todas en ciertas familias. El mismo de este distrito que sigue en manos de Ballard. Aquí están las oficinas de Radio Martí y esa gente tiene unos salarios estupendos, no relacionados para nada con los trabajos que ellos realmente hacen. Y por supuesto, ellos van a tratar de que continúe ese clima de Guerra Fría en Miami, y eso nos perjudica a nosotros, los que estamos en Estados Unidos y queremos que Miami tenga una relación más sana con su vecino y que Miami se encierte más a lo que es Estados Unidos. Entonces, bueno, Arturo, ya no te voy a quitar más tiempo. Yo creo que hemos tenido una estupenda interacción, conversación. El chat está muy agradecido.